Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al tercer webinar organizado por el Servicio de Asesoramiento a Personas Trabajadoras Autónomas y PYME, también conocido como SAP. En esta ocasión, el tema que nos ocupa es la economía social, otra forma de ver la economía. Me presento, mi nombre es Alejandro Ares y soy técnico del SAP y moderador de este webinar. Antes de continuar con este seminario web, indicarles que tendrá una duración aproximada de 1 hora, en el cual se incluirá al final del mismo un espacio para dar respuesta a todas las cuestiones y preguntas y dudas que les puedan ir surgiendo durante la presentación. Y que realicen, eso sí, a través del chat de asistente. Es por ello que les animo a que participen activamente a través del mismo. Primero que nada, agradecer a las personas asistentes por estar hoy aquí y mostrar interés por el tema que vamos a tratar. Dar las gracias también a nuestro invitado experto, don Samuel González Pérez, técnico del Servicio de Asesoramiento para el Fomento de la Economía Social de UGT Canarias, por su entusiasmo con el que recibió nuestra invitación y su implicación, aportando su granito de arena en estos momentos tan complicados. El SAP, en su labor de facilitar el asesoramiento e información en materias que sean de utilidad e interés para las personas trabajadoras autónomas, PYME y la ciudadanía en general, ha organizado este webinar en materia de economía social. Si algo ha puesto de manifiesto la experiencia es que los sistemas con mayor nivel de cohesión social, mayor capital social, mayor capacidad de movilización social y cooperación responden y gestionan mejor la crisis y pandemia. Es por ello que queremos trasladarles la importancia que tiene la economía social como un modelo y también como una oportunidad para mitigar el impacto económico laboral que está provocando la crisis de la COVID-19. Esperando que sea provecho esta información que vamos a compartir, cedo la palabra al técnico del proyecto Servicio de Asesoramiento para el Fomento de la Economía Social de UGT Canarias, don Samuel González Pérez. Samuel, todo tuyo. Buenos días a todos, muchas gracias Alejandro y a Luz Marina que está a los mandos por la introducción y agradecerles también al Servicio de Asesoramiento para Personas Autónomas y PYME el darnos la posibilidad de promocionar nuestro proyecto y el haber hecho posible la realización de este webinar en materia de economía social. Bueno, como comentaba Alejandro, mi nombre es Samuel González Pérez, soy técnico de UGT Canarias, en concreto pertenezco al Servicio de Asesoramiento para el Fomento de la Economía Social. Consideremos un proyecto muy novedoso con el que queremos hacerles partícipe para que puedan ver, para que tomen conciencia en el sentido de las posibilidades y los beneficios que puede aportar las entidades de economía social y su estructura, ya no solo a las personas, sino también a las comunidades, al entorno y a las relaciones que existen entre estas. Bueno, antes de comenzar con la presentación, me gustaría proceder... antes de compartir pantalla, me gustaría que me atendiesen un momento en donde aparece mi rostro en la esquina inferior derecha para que no se solape mi pantalla, donde aparezco yo con la presentación. Tienen que darle un botón que son dos cuadraditos que se denomina acoplar. Bueno, voy a proceder al inicio de la presentación. Si me dan un minuto. Ahora. Vale, ¿se ve? Perfecto. Bueno, empezamos. Como hacemos mención en la primera diapositiva del proyecto, hoy vamos a hablar de la economía social como otra forma de ver la economía, otra forma de ver la economía más convencional que nosotros conocemos. Creemos que existe, digamos, es un gran desconocido para la mayoría de personas y trataremos de hacerles ver, digamos, ampliándole el horizonte de miras por cualquier tipo de emprendimiento que quieran realizar para que tengan también las nociones de este ámbito de actuación. Y ya no solo por eso, sino como alternativa al desempleo o como alternativa a la búsqueda de empleo. Bueno, comentarles algo sobre nuestro proyecto. Nuestro proyecto, el ámbito de actuación donde se desarrolla es en toda la comunidad autónoma de Canarias. El grupo está formado por 3 personas.
mi compañero Antonio Alonso Macías en la provincia de Las Palmas, en concreto con la sede en Gran Canaria, y en la provincia de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife, estamos mi compañera y coordinadora Susana Ruiz Santos y yo mismo, ella está en Santa Cruz y yo estoy en La Orotava. Bueno, antes que nada comenzar hablando de que este proyecto está subvencionado por el Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias y UGT es el elegido para tratar de implantarlo y tratar de hacerlo llegar a todos los agentes y, digamos, agentes socioeconómicos o cualquier tipo que tengan interés en este tema en el ámbito de Canarias. Esta iniciativa está enmarcada en el Plan Integral de Empleo de Canarias y en el Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias. Y surge con eso, con el objetivo de concienciar y sensibilizar a los ciudadanos en materia de economía social, a la par que habituarles a este ámbito de actuación con tan buenas perspectivas futuras en todos los niveles. Bueno, ¿cuál es el objetivo de nuestro proyecto? Pues nuestro objetivo se fundamenta en 4 partes. El primero sería, con carácter iniciativo, un proyecto nuevo, sería divulgar nuestra propuesta, dar a conocer nuestro proyecto yendo a las entidades que consideramos que están más cercanas a los ciudadanos, como pueden ser entidades del Gobierno de Canarias, entidades de los cabildos, entidades más municipales que tienen proyectos o programas relacionados con inserción laboral, inserción social, programas de emprendimiento, como son los ayuntamientos de cualquier tipo de municipio de Canarias. El segundo punto sería el asesoramiento. Nosotros servimos como punto de información y asesoramiento para usuarios que tengan cualquier tipo de iniciativa o quieran recibir cualquier tipo de información sobre las entidades que forman parte de la economía social. También realizamos asesoramiento en materia de ayudas o incentivos de cara a entidades de economía social, tanto con carácter proactivo como ya creadas, y asesoramiento en calidad de modelos para, digamos, bonificaciones a la contratación de tipología de usuarios, de personas. El tercer punto sería acompañamiento empresarial, tanto a potenciales emprendedores, como hemos visto anteriormente, como hemos hablado en el asesoramiento, como a empresas que quieran transformarse en entidades de economía social. Y el último punto sería formación, sería actuaciones complementarias como talleres o, digamos, webinar como el que estamos haciendo hoy aquí, con el objeto de hacer llegar a todas las entidades o las personas o los grupos que presenten interés, digamos, las posibilidades que pueden dar. Bueno, este es el sumario o el índice que vamos a utilizar en la ponencia. En este caso, ¿qué es la economía social? Comenzaremos. Hablaremos un poco de los valores y principios de la misma, cómo reacciona ante la crisis, los planes de actuación en materia de economía social, los tipos de entidades, que aquí es donde nos centraremos un poco más, por qué es importante, y una recapitulación de contenidos y finalizaremos con cualquier consulta, duda o algún debate que pueda surgir en el punto 7, ¿vale? Bueno, para comenzar con qué es la economía social, qué mejor que nos lo explique mediante un vídeo que les voy a localizar la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, el órgano, digamos, el mayor exponente en materia de economía social a nivel nacional. La economía social es un modelo empresarial, competitivo y socialmente responsable. Actualmente en España lo forman más de 43.000 empresas, generando el 10% del Producto Interior Bruto y produciendo el 12% de empleo en todo el territorio. Su compromiso social ha creado más de 190.000 puestos de trabajo en los últimos años, asociando a casi la mitad de la población española a este tipo de economía. Por sus valores y principios, la economía social marca el camino hacia el futuro. Un futuro en el que se prioriza el valor de las personas, se genera empleo estable, inclusivo e igualitario y de calidad. Se digitalizan los servicios y procesos, se cuida el medio ambiente y se genera cohesión social y territorial. Este modelo empresarial está presente en todos los sectores económicos con empresas de todos los tamaños.
desde el ámbito local hasta líderes mundiales, empleando a más de 2 millones de personas en España. La economía social se consolida como la empresa del futuro, ofreciendo grandes oportunidades de generar empleo estable y de calidad, abriéndose a los sectores emergentes, preparando a sus profesionales con las competencias necesarias, creando empresas sostenibles y solidarias capaces de corregir desigualdades sociales y territoriales. Prepárate y forma parte de la economía social. Da un paso al futuro. Más información en la web cepes.es. Confederación Empresarial Española de la Economía Social. Bueno, como pudimos ver en el vídeo, un poco la representación que nos transmite CEPES de cara digamos, a la visión futura que tiene sobre la economía social. A ver, déjenme un momento, que tengo que volver a compartir pantalla. Vale, perfecto. Bueno, cabe resaltar sobre todo el enfoque que tienen en materia de generar un empleo estable y digno, en la relación para los procedimientos de inclusión más igualitaria y de calidad, porque el valor de las personas es lo fundamental digamos, en las entidades de economía social. Ahora pasaremos a hablar un poco de los principios y valores de la economía social en los que se tienen que ver representados estas entidades. De cara a los principios orientadores, el primero sería primar, lo que mencionábamos, primar las personas y el grupo antes que el capital. Digamos que parte de la base de que la gestión es autónoma y transparente, una gestión, digamos, democratizada, y las decisiones se toman en una asamblea general que veremos posteriormente, en el caso de las cooperativas. El segundo sería, se aplican los resultados obtenidos por el trabajo de sus miembros al fin o objeto de la entidad. Veremos que no únicamente se aplican al fin objeto de la entidad, sino que tiene un carácter prioritario. También existen beneficios económicos, aunque depende de la entidad que sea. Promoción de la solidaridad interna entre los socios y con la sociedad que favorezca eso, el compromiso social, económico y sostenible. Y por último, la independencia respecto a los poderes públicos, ¿vale? En el espacio sobre los valores que persiguen las entidades de economía social, destaca el valor del trabajo, al que se le considera un elemento clave en la calidad de vida de las personas, de la comunidad y de las relaciones económicas que puedan existir entre los ciudadanos, los pueblos y los estados, pero ya no solo en el ámbito, digamos, económico, sino también en el ámbito social, político, humano, cultural, y digamos que al fin y al cabo lo que permite el trabajo es desarrollarnos nosotros, desarrollar el entorno y a la sociedad. Sostenibilidad ambiental es una buena relación con la naturaleza que derive en una buena salud para todos. El principio de cooperación orientado, digamos, a crear redes, crear estrategias, crear recursos y compartir clientes, por ejemplo, es el principio digamos, de con las cooperativas. El compromiso con el entorno, enfocado en una transformación positiva de la comunidad, por ejemplo. La equidad se refiere eso, digamos, en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, o el principio de no discriminación. Y en el espacio de sin fines lucrativos, el objeto es dar la prioridad a eso, al grupo y a la persona, antes que el capital social. Por eso no quiere decir que no tengan beneficios económicos, ya que, aunque su labor también es social, también en mayor o menor medida tienen que disponer digamos, de dinero para poder reinvertirlo en la sociedad y para poder pagar a las personas que forman parte. Bueno, el tercer punto que vamos a hablar hoy es la economía social ante la crisis, algunas nociones de cómo creemos que responde la economía social ante la crisis. Bueno, hay que tener en cuenta que el impacto que ha tenido la crisis del COVID en la economía, en la producción y en el empleo nos ha mostrado que el sistema no es tan fiable. Entonces, por ello surgen iniciativas como la nuestra que persiguen eso, promover los principios de la economía social, los principios no tan individualizados, sino más colectivistas. Bueno, en concreto en Canarias lo que nos ha pasado es que en el sector turístico teníamos una dependencia muy grande, lo que se denomina más o menos un monocultivo económico, y ha caído, y se ha llevado a otros sectores. Entonces, yo creo que en este punto la búsqueda de alternativas, de fortalecer otros sectores a largo plazo es fundamental para
para tratar de combatir o tratar de ser más proactivos en futuras crisis que puedan surgir. Bueno, en concreto, comenzaremos con las cualidades que creemos que tiene. Responde mejor ante la crisis que el resto de empresas de economía social. Por ejemplo, lo que mencionábamos, existe un fondo de reserva obligatorio que es como una hucha que tienen las cooperativas, aunque también las sociedades laborales y otras entidades que destinan un porcentaje cada vez más alto para sufragar gastos en caso de que puedan ocurrir problemas en crisis. Durante el COVID en concreto, ahora que hacemos mención, muchas de las empresas, en este caso de las cooperativas, pudieron coger de este fondo, porque normalmente se utiliza para reinvertirlo en la propia empresa. Pudieron coger de este fondo y lo pudieron utilizar para sufragar gastos. Otro de los puntos es que crean redes más resistentes. El principio de solidaridad y de cooperación que habíamos hablado provoca una menor destrucción del empleo. Como pudimos ver en el vídeo, destruyó en el año hasta un 6,5% menos de empleo, fortalece las personas, comunidades y empresas, lo que habíamos hablado del principio de economía, el principio social, económico y sostenible, no solo para adentro, sino también para afuera, y fomentar la sostenibilidad con el entorno, es decir, un cambio global por y para los territorios. También se asemeja mucho a los objetivos que tiene la Agenda 2030, ¿vale? El cuarto punto que vamos a hablar son los planes de actuación en materia de economía social. Yo he sacado algunos planes que he considerado que son más representativos en la actualidad, como puede ser lo que habíamos mencionado aquí, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, objetivos que surgen en el año 2015, donde participan más de 190 países, con la idea de cumplir unos niveles determinados. Está claro que cada país es un mundo. Entonces, en concreto, el 6 de mayo, ahora que lo recuerdo, se sometió a información pública los Objetivos de Desarrollo Sostenible canarios, que se van a incluir en la hoja de ruta de la sostenibilidad integral compartido por todos los agentes que forman parte de la comunidad canaria. Y aquí podemos ver que las empresas de economía social contribuyen en mayor o menor medida a todos los objetivos de desarrollo sostenible. Hacer mención al Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias, del que formamos parte, y así como el Plan Integral de Empleo de Canarias. Y otro de los planes que también se escucharon en la actualidad, uno por ejemplo es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que digamos que es la hoja de ruta que tiene España para tratar de superar los daños del COVID, y en donde la economía social tiene un protagonismo muy elevado. El documento de estrategia de los fondos sociales europeos, con una inyección de capital enorme por parte de la Unión Europea para una cohesión más económica, social y enfocada en los territorios. Y lo último, un detalle que me gustaría aportar, que es el gobierno aprobó un Real Decreto para impulsar un Consejo para el Fomento de la Economía Social hace poco. Un consejo, un órgano consultivo que surge para quedarse, si no para nada lo hubiesen creado. Entonces, para que vean la perspectiva futura que tiene tanto España como la Unión Europea como en el mundo de cara a la economía social. Bueno, ahora comenzamos con el último punto, bueno, el penúltimo punto, y consideramos que es el punto donde vamos a sentarnos más tiempo, que son las entidades de economía social. Estas son las entidades que forman la economía social. Están en las sociedades cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, asociaciones, fundaciones, mutualidades y cofradías de pescadores. Existe un renglón que son otros, que son asimilados, que son a lo mejor otro tipo de sociedades, como puede ser las sociedades agrarias de transformación, que son sociedades civiles, pero con un cuerpo de economía social, porque persigue los principios y los valores de la misma. Bueno, comenzaremos con las sociedades cooperativas, con algunos detalles para definirlas. Como pueden ver, es la entidad más representativa de la economía social. Canarias es la única comunidad autónoma hasta en la actualidad que no tiene su propia legislación autonómica en materia de cooperativas, pero comentarles que ya se sometió a consulta pública y esperamos que este año esté instaurada. Su denominación debe ser sociedad cooperativa o S.coop, que sería su razón social, y lo que mencionamos de los fondos de reserva obligatorio, un 20% y un 5% para los mismos, para un fondo de educación, información e información de los socios en este caso de la cooperativa.
En cuanto a los socios, para formar una cooperativa necesitas al menos un mínimo de 3 socios. Si quieres formar una cooperativa de segundo grado, que son las que comentan, pues tiene que ser un mínimo de 2 cooperativas. La responsabilidad está limitada al capital aportado y este capital se fija en los estatutos en función de las necesidades que pueda tener la entidad, que se puede ir modificando en la Asamblea General. La transmisión de propiedad, lo mismo, está restringida a lo que se establezcan en los estatutos. Y el impuesto es el impuesto de sociedades. Estos son los órganos sociales que forman las cooperativas, la Asamblea General como principal baluarte en la toma de decisiones, y es un órgano completamente democrático, es decir, una persona, un voto, independientemente del capital que aporte. El Consejo Rector, que es el que se encarga de la gestión y representación del día a día de la entidad y de la relación con terceros, ya sean clientes, proveedores o entidades gubernamentales que necesiten de algún tipo de conexión. En caso de que la sociedad cooperativa tenga menos de 10 socios, este Consejo Rector se convertiría en un administrador único, que sería el que realizaría las funciones del presidente y del secretario. Bueno, comentarles que el Consejo Rector estaría formado por un presidente, un secretario y un vicepresidente. En caso de que necesitasen más, lo mismo, al modelo, digamos, a los estatutos sociales. Intervención son los que se encargan de vigilar y controlar las cuentas, y el comité de recursos son los que sancionan y resuelven, bueno, los que se encargan de sancionar a los socios según decreto del Consejo Rector. Estos serían los principios cooperativistas, muy solapados con los principios de la economía social, pero más orientados a este tipo de formas jurídicas, que sería ingreso libre y voluntario, gestión democrática, participación económica, autonomía e independencia, educación, formación e información, el principio de cooperación entre cooperativas para fortalecer el movimiento cooperativo y interés comunidad para tener en cuenta sobre todo el desarrollo sostenible, que no solo de la cooperativa, lo que habíamos hablado, solidaridad interna y también de cara afuera. Bueno, estos son los tipos de sociedades cooperativas. Me gustaría hablarles un poco de 2 ejemplos, principalmente la cooperativa de trabajo asociado, que es la más representativa. Un ejemplo puede ser la cooperativa de trabajo asociado de ayuda a domicilio, en la que participan a lo mejor 3 personas que se encargarán de la ayuda a domicilio, digamos, un asesor laboral, un trabajador social y un contable, en la que cada uno realiza su propia función y el objeto social es el mismo, a lo mejor una consultoría social que facilite, digamos, rescatar a esas personas que se han quedado aisladas por el COVID, se les entregue comida o se realice cualquier otro tipo de servicio. Otro de los ejemplos puede ser las cooperativas agrarias. Por ejemplo, 10 agricultores que viven en La Gomera quieren formalizar una cooperativa de vino, una cooperativa vitivinícola. Entonces, lo que hacen para facilitar, digamos, digamos que el negocio funcione, o para la adquisición de bienes, como puede ser adquirir un tractor, pues entre 10 personas pueden realizarlo, pero a lo mejor una por una no puede. También facilitas los precios del transporte, facilitas los planes de marketing, facilitas las deudas. También tiene que ver mucho con el sentimiento de pertenencia. Y otro de los detalles que estuvimos el otro día mis compañeros y yo en una ponencia del taller transnacional, que hablan un poco de a nivel español cómo se han dado situaciones en las cooperativas de transportistas, en concreto las ambulancias Andalucía Sociedad Cooperativa, la cual antes era una SL, pues en 2014 entró en quiebra y mediante un procedimiento que se denomina Workers Buyout, pues los trabajadores adquirieron, digamos, la representación de la empresa, ofrecido por parte de la dirección de la misma, y digamos que 7 de ellos decidieron formar un modelo cooperativista. Y actualmente les va muy bien porque han ampliado su sociedad cooperativa hasta 50 socios trabajadores y 40 trabajadores no socios, dando empleo directo o indirecto a más de, bueno, a 90 personas, actuando en toda la provincia de Andalucía. Para que vean también, otro ejemplo puede ser los riders en Italia, que tuvieron problemas con Globo o con Uber Eats, pues dijeron, pues mira, vamos a dejar estas empresas que nos están pagando mal y nos están robando dinero, y vamos a formalizar nuestra propia cooperativa
para realizar nosotros nuestros propios servicios y nuestros propios contactos con las empresas. Al final, el ser miembro de una cooperativa lo que te va a dar es que tú formas parte de ella, no trabajas para ella. Bueno, continuamos porque si empezamos a hablar de todos los ejemplos no acabamos. En referencia a la constitución e inscripción de las sociedades cooperativas, bueno, adquieren su personalidad jurídica en el registro de sociedades cooperativas de la provincia que corresponda. Primero se solicita la certificación negativa de la denominación, es decir, el nombre que no tenga, que el nombre no lo tenga, que es decir, que una forma jurídica igual no tenga el mismo nombre. Se elaboran los estatutos sociales, se va al registro de cooperativas para presentar la solicitud para que te califiquen estos estatutos, se pasa a notaría para la escritura pública de constitución. El siguiente paso sería la liquidación de los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la Consejería de Hacienda. El sexto paso sería la obtención del CIF profesional en la delegación de la Agencia Tributaria Estatal. Y el último paso sería en el registro de cooperativas la presentación de la solicitud de inscripción de constitución de sociedades cooperativas. No se preocupen, esta presentación la van a tener para que tengan un poco las referencias, ¿vale? En cuanto a las sociedades cooperativas, de cara a su protección fiscal existen dos tipos. Por un lado están las especialmente protegidas, que son las de trabajo asociado, agrarias, explotación, de tierras, cooperativas del mar, cooperativas de consumidores y usuarios, y las protegidas, que son todas las que están incluidas en la ley 27/1999 de cooperativas, pero que ejercen como tal y que no están mencionadas en las especialmente protegidas. Algunos de los beneficios fiscales que obtienen esta categorización de sociedades cooperativas, por un lado, las protegidas en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados están exentos del pago, salvo el gravamen, para actos de constitución, como lo que hemos mencionado anteriormente, ampliación de capital, préstamos, adquisición de bienes o derechos, pero únicamente para el fondo que mencionamos anteriormente, Fondo de Educación y Promoción. En el impuesto de sociedades, un 20% de los beneficios cooperativos y los beneficios extracooperativos, que son las relaciones comerciales con terceros, es el nivel general. En cuanto recibe una bonificación del 95% de la cuota íntegra y en su caso de los recargos de los tributos locales, del impuesto sobre actividades económicas y el impuesto sobre bienes inmuebles en el mismo porcentaje, pero únicamente para las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra. En cuanto a las especialmente protegidas, además de los beneficios de estas, aparte de los beneficios de las anteriores, pues en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados tienen una exención para operaciones de adquisición de bienes y derechos para fines sociales y estatutarios. No solo lo que mencionamos anteriormente de exentos al pago para la Constitución y todo ello, sino también tienen este plus. En cuanto al impuesto de sociedades, tienen una bonificación del 50% de la cuota íntegra representada en las protegidas, ¿vale? Bueno, yo he querido transmitirles aquí un poco, aunque también habla de las sociedades laborales y de algunas partes de las empresas de inserción. Estos son algunos de las ayudas que se encuentran en materia, ya no solo de economía social, sino de otras más generales para el emprendimiento, como es el pago único por desempleo, la denominada capitalización del desempleo, otra que es la tarifa plana de autónomo y su extensión de 12 meses, y la subvención para las actividades de promoción tanto de autónomos, economía social, responsabilidad social de las empresas y para sufragar gastos de funcionamiento de las asociaciones de autónomos, cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción y otros entes representativos de la economía social a nivel estatal. No me he querido meter mucho de lleno en el ámbito autonómico ni el ámbito municipal, pero que sepan que existen y todo va en función de la tipología que tenga la entidad. Bueno, específicas de la economía social, pues existen incentivos a la incorporación de trabajadores a entidades de economía social, como trabajadores no socios. Subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en cooperativas y sociedades laborales. Esto se desglosa en otras subvenciones también internamente. Las subvenciones por inversiones en inmovilizado material o inmaterial que contribuyan a la creación, consolidación o mejora de competitividad de cooperativas y sociedades laborales, denominados activos fijos.
La modalidad de pago único de la prestación por desempleo, lo que habíamos visto de la capitalización por desempleo en función de la entidad o la forma jurídica en la que quieras invertir, te van a solicitar unos requisitos u otros. Existe también la subvención por asistencia técnica y la subvención para la incorporación ya no solo de trabajadores, sino de socios trabajadores o socios de trabajo a cooperativas o sociedades laborales. Bueno, aquí quise meterles un poco de las ventajas y desventajas que creemos por encima, tampoco enfocarnos muy de lleno. Las empresas son propiedades de los trabajadores como ventaja, es la sociedad más democrática, una persona un voto, aunque eso también tiene sus más y sus menos. En época de crisis el trabajo es más seguro, lo que hemos visto anteriormente, que provoca una menor destrucción del empleo, que los fondos de reserva también ayudan, que son unas formas jurídicas anticíclicas. Podríamos decir varios, digamos, a colación de esto podríamos hablar de varias características. Responsabilidad limitada al capital aportado y ayudas y beneficios fiscales, y esperamos que se amplíen con todos los planes de actuación que hemos hablado en el punto 4. Vienen pisando fuerte y creemos que todo ese positivismo y toda esa creación va a dar lugar a muchas más ayudas. Desventaja, que tiene que ser un mínimo de 3 socios para formarla. Quizás otra desventaja puede ser que se necesita de una mayor comunicación que otras entidades, porque normalmente estos miembros forman parte con voz y voto, y por ejemplo las SLU no, porque ahí tú sigues las órdenes que te dictan, al igual que otras sociedades. Otro ejemplo, mayor complejidad administrativa en la Constitución, es para lo que nosotros estamos aquí también. Somos un programa beta que lo que tratamos es de encontrar cuáles son los cuellos de botella y establecer unos indicadores de impacto para enviarlos al Servicio Canario de Empleo y decirle, pues mira, hemos visto problemas en esta situación, y que nos facilite sobre todo el camino de cara a priorizar la creación de este tipo de entidades. Bueno, me gustaría entrar ahora con las sociedades laborales, donde la mayoría del capital es propiedad de los trabajadores con contrato indefinido y ninguna de las personas puede tener más del 33%. Pueden ser limitadas laborales establecidas por participaciones o anónimas laborales por acciones. Deben destinar al principio, o pueden establecerse en los estatutos, el 10% del líquido de cada ejercicio a un fondo de reserva especial. Es obligatorio, para compensar pérdidas o para compensar en la adquisición de acciones o participaciones de otras entidades capitalistas que se hayan convertido en sociedades laborales. Aquí se necesitan 2 socios como mínimo, pero a los 36 meses tienen que incluir uno para cumplir los 3. Responsabilidad limitada al capital aportado, siguiendo los protocolos de las SA y las SL, y la transmisión de propiedad está restringida. Primero se daría a los trabajadores no socios estas acciones o participaciones, luego a los socios trabajadores, tercero a los socios no trabajadores y cuarto a los trabajadores no indefinidos. El proceso de constitución es parecido al de las sociedades cooperativas, lo único que adquieren la personalidad jurídica en el registro mercantil. Certificación negativa del nombre, de la denominación, certificado bancario que acredite la aportación del capital, ya sea un 25% en caso de las SAL o un 100% en caso de las SLL, redacción de los estatutos y entrega en el registro de sociedades laborales. Cuarto paso, notaría, es decir, escritura pública de constitución. El SIS provisional en la Delegación de Agencia Tributaria Estatal. El sexto paso sería la Consejería de Hacienda con la liquidación de los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El séptimo paso sería en el registro de sociedades laborales la solicitud de inscripción como sociedad laboral. Este paso es muy importante porque si ya la sociedad es preexistente, se debe aportar todo lo que establezca que no tiene ningún tipo de deuda, es decir, como los asientos, la escritura de elevación a público, los acuerdos en la Junta General de que esa sociedad se va a cambiar a laboral, y la titularidad de las acciones o participaciones, por ejemplo, aunque hay que dar muchos más datos. Y el último paso sería ya la inscripción en el registro mercantil. En cuanto a la protección fiscal, tanto las sociedades laborales como las sociedades limitadas laborales como las sociedades anónimas laborales tienen una bonificación del 99% de las cuotas por adquisición de bienes y derechos. En cuanto al impuesto a actividades económicas, una bonificación del 95%.
una exención del 100% en actos de constitución, ampliación de capital, una bonificación del 99% sobre la escritura notarial para entidades que se vayan a transformar desde SA o SL. En el impuesto de sociedades es el mismo que las entidades convencionales, a no ser que haya algún tipo de ayuda y subvención que no he visto, pero yo creo que es el mismo. Los órganos de composición en las sociedades limitadas está la Junta de Socios, que es los encargados de la voluntad colectiva, y los órganos de administración, que son los encargados de la gestión, representación y administración de la entidad. En el caso de las sociedades anónimas laborales, a diferencia de la Junta General de Socios, aquí son la Junta General de Accionistas. Lo mismo, el procedimiento es la voluntad colectiva de la sociedad mediante acuerdos adoptados por la mayoría en función de las acciones o en función de las participaciones que tengan, y los órganos de administración el mismo procedimiento que las otras. En ninguno de los casos exige que estos administradores que forman parte de los órganos tengan acciones o participaciones, pueden ser externos. Eso es un punto fundamental también para la problemática de la gestión de las sociedades cooperativas, porque también es bueno que un ente externo sea el neutro de cara a gestionar estos procedimientos. Ventajas y desventajas, más o menos las que puedan tener las entidades cooperativas. Empresas propiedad de socios trabajadores, también forman parte de los socios colaboradores, pero bueno. Derecho a desempleo si se ha cotizado en el régimen general. Ventajas en las ayudas y subvenciones. Responsabilidad limitada al capital social y bienes a nombre de la empresa. Otro de los detalles de ventaja, un mínimo de 3 socios, 2 de ellos tienen que ser trabajadores, menor agilidad en la toma de decisiones y mayor complejidad administrativa en la Constitución. Podríamos decir muchos más, pero es en los que me he querido centrar. Bueno, entraríamos ya, saliendo de las sociedades laborales, entraríamos en las empresas de inserción. Empresas de inserción, el objeto social de ellas es, digamos, la inclusión o la integración y la formación sociolaboral de personas que se encuentren en riesgo de exclusión social o vulnerabilizadas por la sociedad. Este procedimiento se les ofrece un empleo remunerado y la realización de un itinerario personalizado, el cual se lleva a cabo por medio de 2 tipos de técnicos, el técnico social y un técnico laboral, para que realicen un seguimiento durante un periodo máximo de 3 años para ver cómo avanzan en las competencias y habilidades del puesto que están desempeñando, y el objetivo es ese, como tránsito a un empleo ordinario. En este caso, estos tipos de entidades deben aplicarse al menos el 80% de los resultados a la mejora o ampliación de sus estructuras productivas o de inserción. Normalmente se utiliza, este porcentaje no se utiliza para pagar el salario de estas personas, sino que se reinvierte en la entidad para hacerla cada vez más grande. Normalmente las empresas de inserción, venden, por decirlo así, sus bienes o servicios a otras entidades con las que se abastecen y con eso cubren su salario. Existen 3 empresas de inserción laboral en Canarias, por hacerle mención a este dato, y la mayoría están dentro de la red ADECAN, red con la que hemos compartido presentaciones y que trabaja fantásticamente. Ahora vamos a hablar un poco de los centros especiales de empleo. Son entidades cuyo objetivo es eso, dar empleo, pero enfocadas únicamente a trabajadores que presenten discapacidad. Es decir, es proporcionarles tareas adecuadas a las limitaciones que tienen, siempre siendo productivas, remuneradas y que den un servicio integral. La plantilla tiene que estar formada por un 80% de personas discapacitadas, de las cuales tienen que tener todas eso, más de un 36%, igual un porcentaje superior o igual a un 3%. Cabe destacar la figura de los enclaves laborales, que son contratos que tienen una empresa con un centro especial de empleo para la realización de obras o servicios siempre conexas con la actividad de la empresa. Un ejemplo a lo mejor de centros especiales de empleo puede ser Integra o Envera, son centros especiales de empleo dedicados específicamente para esta entidad. Luego hay empresas que destinan centros de trabajo como pueden ser DISA, Eulen o Ilunion para la creación de un centro de trabajo en el que tienen que mantener un porcentaje distinto de plantilla formada por discapacitados. En cuanto a las asociaciones, es la unión de al menos 3 personas físicas o jurídicas
para contribuir de forma positiva sobre fines o intereses comunes solidarios. Normalmente están vinculadas al ámbito de la discapacidad o la inclusión de personas en riesgo de exclusión social, aunque también se prestan a sectores de innovación, ámbitos sociales o consultorías sociales o ámbitos legales o administrativos o soportes donde no pueda llegar el Estado. ¿Vale? En el caso de las fundaciones, son organizaciones también sin ánimo de lucro que dedican un determinado dinero a dirigirlo a alguna causa en concreto o a algún grupo de personas en particular. Bueno, ejemplo de asociaciones que se me vienen ahora a la mente, como FEMETE, Hotel o la misma Red ADEICAN. Las fundaciones pueden ser constituidas por personas físicas o jurídicas, ya sean públicas o privadas, y sus beneficios se obtienen por medio de aportaciones. El objetivo es ese, cubrir alguna necesidad, al igual que las asociaciones, que tenga la sociedad que no cubra el Estado, pero las fundaciones pueden variar mucho su enfoque. En cambio, las asociaciones están destinadas a un objetivo que no suele variar. En cuanto a las mutualidades, ya la penúltima, también conocidas como las mutuas, es una entidad sin ánimo de lucro, propiedad de los clientes, es decir, los mutualistas. El objeto principal es maximizar los beneficios que prestan sus mutualistas, mejorando los servicios y está claro, también reciben un rendimiento económico, pero en menor medida, porque al fin y al cabo lo que se basa es en mejorar la calidad de vida de las personas. Ejercen una actividad aseguradora de acceso voluntario y complementaria al sistema de seguridad social. Y por último, las cofradías de pescadores. Son corporaciones públicas de economía social sin ánimo de lucro que protegen los derechos e intereses económicos en beneficio de la pesca marítima y de su sector. Incluyen también a las cooperativas del mar, todos los que formen, pueden existir también cooperativas de trabajo asociado del mar. Actúan como órgano de consulta y colaboración y conectan con las administraciones competentes con ese grupo de personas o ese grupo de corporaciones que forman parte de ellas. En Canarias existe un total de 24 cofradías de pescadores, por ponerles un dato. Bueno, me gustaría ponerles, ya estamos casi finalizando la ponencia, me gustaría ponerles un vídeo sobre el proyecto Mares, que es un proyecto que nace en Madrid, de transformación urbana, dedicada mucho a la economía social y solidaria, y se centra en 5 sectores, sobre todo en movilidad, en alimentación, en reciclaje, en energía y en cuidados. Y creo que se puede sacar muy buenas conclusiones de este vídeo y voy a proceder a iniciarlo. Trabajo, trabajo, trabajo y apenas me quedan energías para nada más. Necesito un cambio en mi vida. Quiero desarrollarme profesionalmente. Quiero cambiar el mundo, pero no lo veo posible. Sí es posible. Eso es economía social y solidaria. Mi empresa es un estudio de arquitectura y somos una cooperativa. Pero una cooperativa es una empresa. Sí, una cooperativa es una empresa en la que las trabajadoras tomamos juntas las decisiones. Una persona, un voto. Ya, pero seguro que apenas cobráis. Cobramos, como en cualquier empresa. Y lo mismo mujeres que hombres. Además, los beneficios se reparten entre las trabajadoras y se reinvierten en la propia empresa. ¿Y eso para qué sirve? Por ejemplo, para financiar nuestra formación continua. Eso nos permite crear estabilidad en los puestos de trabajo y también fomentar el desarrollo personal. Esto es economía social y solidaria. Mi empresa se dedica a la construcción. Trabajamos mucho con Susana. Colaborar nos hace ser más viables y resistentes en los momentos de crisis y fomentamos el consumo de nuestros productos y servicios. Pero entonces no colaboráis con nadie más. Por supuesto que sí, la cooperación en nuestras redes es tanto hacia adentro como hacia afuera, con otras entidades. En realidad, cuantas más conexiones tengas, mejor.
El trabajo en red te ayuda a crecer e innovar. ¿Qué es esto del trabajo en red? Bueno, consiste en compartir los recursos de las organizaciones, como espacios de trabajo o bienes materiales, pero también los conocimientos y estrategias. ¿Sí? Eso que llaman el know-how. ¿El know-how? Esto es economía social y solidaria. Ahora te llamo. Este teléfono ha sido fabricado de la forma menos contaminante posible. Nuestra actividad productiva y económica tiene impacto directo en el entorno. Cuidarlo ayuda a hacer de nuestras ciudades y barrios ecosistemas más ricos, en todos los sentidos. Sí, pero eso no siempre es fácil. Hay veces que tenemos que comprar cosas que no se fabrican en nuestro entorno. Menos de las que te imaginas. ¿Sí? Mira, yo es que no me dedico ni al servicio social ni a la agricultura. ¿Puedo encontrar un puesto de trabajo como consultora? Claro que sí. Y de veterinaria, informática, cajera de supermercado, cocinera y muchas profesiones más. Esto es economía social y solidaria. La verdad es que suena muy bien. Me gustaría tener un puesto de trabajo donde se cuidaran todas estas cosas. No solo suena bien, sino que además ya es una realidad que está en marcha y de la que forman parte miles de personas y empresas de todo el sector económico. Es una forma de generar nuevo tejido productivo, innovador y de calidad, que además ha demostrado ser mucho más resistente a la crisis. La economía solidaria es una forma de vivir mejor. Yo también quiero ser economía social y solidaria. Bueno, como pudimos ver en el vídeo, como si fuese una representación teatral de las posibilidades que pueden existir en el ámbito de la creación de cooperativas. Ya no solo los tipos que les puse, que creo que son los más generales, sino que puede surgir cualquier posibilidad que se vaya ocurriendo con el tiempo. Y sobre todo la interconectividad y el generar un valor más enfocado a lo social, a lo sostenible, yo creo que estará a la orden del día. Déjenme volver a compartir pantalla. A ver. Vale, perfecto. Bueno, continuamos con la última parte, ya nos queda poco. Y me gustaría hablarles ahora de por qué consideramos que es importante la economía social. Bueno, yo me quiero cimentar en 6 partes, como la primera, que es que crea un empleo digno, un empleo estable, un empleo de calidad que apuesta a eso, por la reinversión de los beneficios que se obtienen básicamente para el mantenimiento de puestos de trabajo. Muchas de las cooperativas durante el COVID tuvieron problemas y lo que hicieron no se hizo un cierre patronal o directamente se despidieron a los trabajadores como se hicieron en otro tipo de entidades, sino directamente lo que dijeron, bueno, pues mira, nos rebajamos un poco el sueldo todos y nos mantenemos en la cooperativa para que cuando venga época de bonanza poder continuar con esta relación laboral que tenemos y no tener que hacer todos los tránsitos que han tenido que realizar las otras entidades. Al fin y al cabo, lo que se tiene que tener en cuenta desde la economía social es en la estructura clara que queremos cimentar, que es sobre el trabajo, más enfocada sobre las personas con beneficio monetario, que eso ya puede venir más adelante, pero al principio lo que tienes que cimentar esas bases. En concreto, un dato que me considero que es beneficioso saber, el Ministerio de Trabajo y Economía Social dice que el 73,5% de los puestos de trabajo en economía social son indefinidos. Y estos son datos del 2020 creo que son, y el 80% son a jornada completa. El segundo de los detalles es ofrece mejores oportunidades de vida a las personas. Como pudimos ver, el enfoque sobre la inclusión en personas de riesgo de exclusión social, en el caso de las asociaciones, fundaciones o empresas de inserción o centros especiales de empleo. También el promover esos principios y valores enfocados en la equidad, es decir, principio de no discriminación o principios de igualdad de oportunidades. Creo que, si no recuerdo mal, el 54% de las... digamos que el 54% de las asambleas generales de todas las cooperativas está compuesto por mujeres. Mismamente, el otro día fui a visitar la cooperativa del campo de la Candelaria
y la presidenta es una mujer. Entonces, para que vean que se está inclinando mucho por los valores de toda la tipología de personas. El tercer punto, el fomento de los principios y valores cooperativos que mencionamos anteriormente, para no ser redundante, un poco de la equidad, sostenibilidad ambiental, compromiso con el entorno y la prioridad de las personas y el grupo ante el capital social. Como cuarto punto, sería el reparto más equilibrado de la riqueza. Lo que se busca es mantener, mantener el estado de bienestar, incrementar el estado de bienestar, tanto interno como externo de la comunidad o el entorno. Las finanzas éticas y solidarias son básicas dentro de las cooperativas, es decir, hacen compatible la rentabilidad financiera y económica con una rentabilidad más social, más social y más humana. Porque la finalidad que tienen las cooperativas es que genere una transformación social en todos los ámbitos, ya no solo, por ejemplo, el crear una cooperativa agrícola para que personas se beneficien de ella, sino la comunidad se beneficia de ello. Y el municipio, por ejemplo, también, que todo se vea más verde, que no haya peligro para incendios en las medianías, que es muchos de los problemas que existen. Entonces hay que aunar fuerzas en todas las entidades, tanto entidades gubernamentales como agentes sociales o las mismas personas que forman el municipio, en este caso, para juntarnos y hacer piña para que esto salgan adelante. El quinto punto sería construir un futuro mejor para las generaciones venideras, es decir, sus beneficios sociales y económicos, así como los principios que defiende, sitúan a la economía social como punta de lanza de cara a los objetivos de desarrollo sostenible, por mencionar uno, de la Agenda 2030. Creo que eso puede ser un valor añadido, porque lo que buscan las cooperativas es mantenerse en el tiempo. Y como último punto, el desarrollo integral, que es la interconectividad entre lo económico, lo social y lo ecológico, que en definitiva lo que queremos es que todo sea más tolerable, más igualitario y más posible para hacer sostenible, para provocar una sostenibilidad, tanto interna como externa, como habíamos mencionado durante todo la ponencia. Y nada, esto ha sido todo. Aquí tienen la información. Bueno, antes de dar paso a las preguntas, me gustaría agradecerles, obviamente, la participación y nuevamente a Alejandro y a Luz Marina por haberme ayudado. Y aunque doña Eulalia no ha estado presente, también le agradecemos su participación en esta colaboración. Recordarles también que tienen eso en la pantalla, en la página web del proyecto, en la esquina inferior derecha, y aquí tienen las direcciones, los números y los correos de mis compañeros, tanto de mi compañero de Las Palmas, Antonio Alonso, y mi compañera Susana Ruiz. Sin más, quedo pendiente de cualquier duda, consulta o cualquier debate o que quieran realizar o lo que deseen. Bueno, gracias, Samuel. En primer lugar, dar agradecimiento a Susana Ruiz, coordinadora del proyecto de asesoramiento para el fomento de la economía social, que ha contestado en el chat a todas las preguntas que se han formulado. Y nada, comentarte que tenemos, una serie de preguntas. A ver que nos comentan qué diferencias existen entre la cooperativa de trabajo asociado y las sociedades laborales. ¿Cuándo escoger una y cuándo escoger otra? Vale, bueno, básicamente son 3 puntos los que se diferenciaría. Digamos que las sociedades laborales son una ramificación de las SA, las SL, pero en la que se busca más una participación por acciones y participaciones. Es decir, como quiero ser una sociedad laboral, pero no quiero dejar de ser una sociedad anónima o una sociedad limitada. Es decir, siguen teniendo una organización democrática, pero en función de las participaciones o acciones que tengan las personas, siempre sin superar el 33% que mencionábamos. En cambio, en las cooperativas de trabajo asociado, la organización es totalmente democrática, es decir, una persona, un voto. Otro de los detalles que también se puede hablar es de cara a los beneficios. Las sociedades laborales, en los beneficios estarían instaurados
en función también de las participaciones y acciones que tengan de cara a los dividendos a final de año, aunque el salario están en el régimen general, sería el adecuado a cada persona. Otro de los detalles que es algo curioso en materia de las cooperativas de trabajo asociado es que no se cobra un salario, sino se puede pactar unos anticipos societarios. Es decir, una vez se llenen el cupo de, digamos, los beneficios, porque tú tienes que llegar a cero en el balance contable y luego tienes que destinar un 20% para el fondo de reserva obligatorio. Aparte de este 20%, un 5% para el fondo de educación y promoción, y aparte todo lo que se establezca en la asamblea, a lo mejor un fondo para comprar un tractor, un fondo para comprar X. Pues todo lo que se salga de ahí se puede pactar mensualmente o cada 2 meses que se destinen unos anticipos societarios que son como una especie de salario. En lo relativo a los dividendos es lo que se denomina retornos cooperativos, por establecer una relación con las sociedades laborales. Y el último punto ya para concluir sería la personalidad jurídica. Unas se registran unas se adquieren la personalidad jurídica en el registro mercantil y otras en el registro de cooperativas. De acuerdo. Pues tenemos otra pregunta. ¿Puede una cooperativa ser una entidad sin ánimo de lucro? Vale, eso es una pregunta que estaba mencionando con mi compañera el otro día. Todas las cooperativas en principio son sin ánimo de lucro. Luego, que esté en mayor o menor medida, porque a lo mejor quiere buscar una licitación para el ayuntamiento, pues todo deriva también de la perspectiva social que tenga esta entidad, pero todas las cooperativas son, en principio, entidades sin ánimo de lucro. Vale. Bueno, otra preguntita. ¿Es verdad que en las cooperativas todo el mundo tiene el mismo salario, independientemente de lo que hagan? Y es por ello que siempre se suele decir que hay conflicto en las cooperativas. Vale, esta es una pregunta que trae muchos problemas. Es decir, en principio, las cooperativas, los salarios se tabulan en los estatutos sociales. Es decir, por ejemplo, yo sería partidario, si perteneciese a una cooperativa y formase parte de la creación de los estatutos, establecer distintos tipos de salarios en función de si son personas que realizan algún procedimiento especial, como puede ser ingenieros agrónomos o puede ser a lo mejor especialistas en marketing o contables. Otro de los detalles puede ser que pertenezcan o realicen alguna función de gestión y representación externa de la cooperativa, que sería ya más un órgano más directivo, por decirlo así. Y algo que es vital es la división entre los tipos de socios. Ya hay un detalle que hay que tener en cuenta que, según estudios, digamos, los salarios dentro de las cooperativas no están 1,5 sobre 1, es decir, no existe una jerarquía vertical tan grande. De cara a los salarios, haciendo mención a lo que habíamos hablado antes, existen los socios colaboradores, que son los que invierten capital y que solo obtienen beneficios cuando se realizan el retorno cooperativo al final del ejercicio. Luego están los socios trabajadores, que tienen los beneficios cooperativos, que habíamos hablado anteriormente de los incentivos, ¿cómo se llamaba? Los anticipos societarios, perdón. Y luego tienen los beneficios extracooperativos, que una vez cumplan con la cooperativa, se puede tabular en los estatutos sociales cómo obtendrían ese beneficio de cara a las relaciones que puedan tener con terceros. Se puede pactar a lo mejor un 20% de los beneficios que tú tengas vendiéndole peras a esta persona, las puedes traer a la cooperativa en tanto por ciento. Y luego están las relaciones laborales que tengan con los trabajadores que no son socios. Que también otro detalle a tener en cuenta, que lo que busca la cooperativa es que cada vez se haga más grande, que estos trabajadores que no son socios, en un periodo no superior a 24 meses, se realicen como socios. Lo que busca es generar cada vez redes más grandes, tratando de aunar fuerzas y tratando de hacer, digamos, una economía más circular, fomentar un comercio justo, unas finanzas éticas. Bueno, en este sentido, más o menos,
es lo que busca. Y a colación de la segunda pregunta que me mencionaba, de las problemáticas que existen en toda cooperativa, es como en toda familia la gente discute, pero al fin y al cabo estas personas discuten porque tienen voz y voto y son miembros de una cooperativa. Yo interpreto esta organización democrática como que tienes tú la posibilidad de decir para dónde crees que puede ir la cooperativa. En una SL, una SLU, una SA, tú no opinas, solo trabajas. Entonces, eso puede ser alguno de los valores. Yo interpreto esta organización democrática como un aprendizaje futuro y digamos, una mayor probabilidad de encontrar las mejores soluciones. Claro que también esto tiene un doble rasero, en el sentido que, aparte de poder encontrar buenas soluciones, puedes encontrar que la cooperativa directamente se disuelva. Pero al fin y al cabo lo que hay que creerse, y es lo que tratamos de hacer aquí, es creerse la estructura de economía social, porque vivimos en un país o en un mundo muy capitalista, muy individualista, y yo creo que cimentando los valores y principios adecuados, y es lo que estamos trabajando, estamos yendo a centros educativos desde los más pequeños, tratando de explicar la economía social de distintos puntos de vista y hacerles ver porque al fin y al cabo lo que se trata es de inducción y reinducción. Inducción para entidades que actualmente no están trabajando de la forma idónea, y desde el servicio de ustedes y el servicio nuestro, pues tratar de hacerles ver las posibilidades que les pueden brindar este tipo de economía. ¿Y cómo ves el futuro? ¿El futuro de las cooperativas, cómo lo ves? A medio plazo. A medio plazo, bueno, a colación de la respuesta anterior, hay que cimentar primeramente, atraer técnicos de Península que impartan seminarios como nosotros, que estamos aprendiendo mucho de otras personas, para tratar de hacerles ver digamos, al ámbito de Canarias las posibilidades, con buenas prácticas, con casos de éxito, con fórmulas de explicarles cómo se realiza una transformación digital, cómo es un plan de marketing, una estructura contable, cómo se debe realizar una organización en la asamblea, cómo se deben realizar distintos factores que yo creo que con los planes de actuación y las medidas y las pautas que está siguiendo la Unión Europea en materia de economía social, como les comenté, se creó un Consejo de Economía Social dentro del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que se llama así. Entonces, lo único que podemos es ir hacia adelante, pero lo que comentaba, tenemos que aunar fuerzas desde las empresas, desde las personas hasta las entidades gubernamentales. Esa pequeña responsabilidad social corporativa que tienen las entidades más capitalistas tiene que ampliarse, no puede ser un pequeño resquicio de economía social dentro de las entidades más capitalistas. Y eso es lo que persiguen las entidades de economía social. Buscan certificaciones, es lo que decía, una economía más circular, sostenibilidad con el entorno. Y si no se siguen esos procedimientos, no se cumplen los principios y los valores que nosotros hacemos mención y que deben ser intrínsecos de estas entidades. De acuerdo. Pues Samuel, ya pues tenemos que ir finalizando, ya ha finalizado el tiempo disponible para el seminario web. Aunque el tema que estamos ocupando está resultando de gran interés, debemos proceder a cerrar, ¿vale? Solo me queda reiterarte, Samuel, el agradecimiento por tu presentación de la economía social y por colaborar con este servicio. Y también a todas las personas asistentes quiero expresar una vez más el agradecimiento por la participación en este evento. Por último, aunque ya han sido informados en el chat, les vuelvo a indicar que aquellas personas que no han podido disfrutar del seminario en directo, o si quieren volver a verlo, podrán disfrutarlo en diferido, ya que le enviaremos un correo electrónico con el enlace al vídeo de hoy y también con la presentación de Samuel. Sin más, me despido de todos ustedes y que pasen un buen día. Bueno, muchas gracias a todos.